Hola, hoy queremos hablar de una funcionalidad de Access que probablemente ya conozcas, sobre todo si eres usuario de Excel. Me refiero al formato condicional. El formato condicional te permite resaltar diversos campos de formularios e informes según criterios que establecemos nosotros mismos, mediante reglas de todo tipo. Podemos utilizar el formato condicional en formularios e informes. Vamos a ver un ejemplo muy simple de uso en un formulario, pero el funcionamiento sería exactamente igual en los informes. El uso más habitual es el de resaltar importes o cantidades según reglas específicas, pintar de rojo valores que sean inferiores a un rango, verdes si son superiores. En el ejemplo que vamos a ver, marcaremos en un color oscuro todos aquellos clientes que ya no están activos en nuestra base de datos, consiguiendo el efecto que estamos viendo en pantalla. Muy bien, pero ¿cómo se hace? Necesitaremos un campo sobre el que aplicar las reglas del formato condicional. En este caso, he utilizado un campo booleano de cliente activo, que tiene los valores falsos si está inactivo y verdadero si está activo. He colocado el campo en el fondo del formulario y lo envío al fondo para que los controles estén por encima. Los controles necesito tenerlos transparentes para que se puedan resaltar por encima del control que acabo de poner. Y es aquí donde aplico el formato condicional. He puesto dos reglas. La primera regla, le digo que si el valor del campo es igual a falso, lo pinte de rojo tanto el texto como el campo, porque si no el texto aparecería el verdadero o aparecería el falso 0-1 en el campo. Y la otra regla, lo que hago es lo mismo, si el valor es verdadero, que lo pinte todo de blanco para que no se vea más que un fondo blanco. Y ya está. Vemos que hemos obtenido el efecto deseado. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.